Mentiras, corrupciones, una historia falsa que solamente apoya a un rey corrupto, un pueblo ensegado por su ignorancia y especialmente un héroe que nunca existió. Esto realmente sería algo difícil de creer si lo hablara o lo planteara que se fuera o que se hablara de The Legend of Zelda, ya que pues siempre se ha visto pues cosas muy diferentes. Un rey que aparentemente siempre dio todo por su reino, un héroe que está dispuesto a salvar a todos y una princesa que también ha arriesgado su propia vida solamente en pos de su propio pueblo. Pero ¿y si realmente eso no es la verdad? ¿Y si realmente todo no es más que una simple maquillación, algo que nos están ocultando por debajo de la mesa? Pues bueno, así es como empieza esta teoría medio locochona que tengo para ustedes. ¿The Legend of Zelda es una mentira? Bien, sin duda alguna este es uno de los misterios, o mejor dicho, una de las teorías más locas que voy a narrar aquí. Y es que realmente todo ocurrió después de que vi un comentario ya hace un tiempo en uno de mis antiguos videos, el de las deidades de The Legend of Zelda, en donde hubo un comentario que me llamó bastante la atención, el cual decía que pues realmente no me tomara muy a pecho directamente lo que pasa en los juegos, ya que al fin y al cabo había que recordar que todo era eso, una leyenda, al fin y al cabo una historia que se iba transmitiendo de generación en generación, de lugar en lugar y que con el tiempo pues se iba deformando y que al fin y al cabo pues la historia se iba deformando pues pa' pronto, ¿no? Pero es que eso me dejó muy pensativo, y es que entonces sería muy literal lo que vemos en el título de la saga, la cual sería literalmente la leyenda de Zelda. Y es que si eso es verdad, que realmente todo es más que, no es nada más que una historia, una leyenda contada por la princesa Zelda a, pues bueno, posiblemente los habitantes del reino de Hyrule, para que posiblemente pues no se olviden de todas las hazañas que tuvo el héroe encargado pues de cualquier título que se esté narrando dicha historia. Pero es que si ese es el caso, hay varias cosas que me llamaron muchísimo la atención, y pues especialmente los juegos en donde realmente como tal la princesa Zelda pues no aparece. Los más evidentes, y bueno, no son muchos, pero digamos los más evidentes que pueden dar a destacar sería tanto Majora's Mask, Link's Awakening y por ejemplo igual Phantom Hourglass, en donde realmente como tal la princesa no apareció. En Phantom Hourglass a lo mejor sí, digamos al principio, pero pues, todo el tiempo estuvo hecha piedra, así que como tal pues también ella no sabría bien los acontecimientos que pasaron. Claro, obviamente queda pues la primicia de que fue Link quien contó esta historia. En este caso, por ejemplo, en el de Majora's Mask, pues se lo contó. Después de haber ocurrido todo, regresó al reino de Hyrule y lo contó. En el Link's Awakening también, después de haber sobrevivido de todo lo que ocurrió, llegó a Hyrule y también contó la historia. Y pues sí, lo mismo pasaría entonces en Phantom Hourglass, por ejemplo. Pero pues realmente hay unas cositas que podrían discrepar en esto, ya que como sabemos en Majora's Mask se supone que Link ya no pudo regresar a ningún lugar, literalmente se perdió en los bosques o ya no pudo estar más en los bosques, y pues al fin y al cabo se terminó transformando en un Stalfo, lo cual lo podemos corroborar y ver en lo que sería Twilight Princess. Lo que sería en Link's Awakening, pues como tal no hay algo oficial que se diga que realmente Link regresó o no regresó, pero bueno, vamos, literalmente su barca fue destruida y solamente quedó nadando él en un cachito de madera. No sé ustedes, pero pues el futuro no era muy prometedor para ese pobre Link. Y mientras tanto que en Phantom Hourglass, pues bueno, aquí sí podríamos decir que efectivamente después, porque al final de Phantom Hourglass, sí logra recuperar a Zelda o traerla de nuevo a su estado natural. Y bueno, ya por fin llegan a lo que sería el nuevo Hyrule y shalala shalala. Entonces digamos que el único lugar en donde sí podríamos decir que efectivamente pues Link pudo contarles la historia de todo lo que ocurrió fue en Phantom Hourglass. Pero ¿qué pasaría entonces en los otros dos títulos en donde realmente la princesa no sabe y donde prácticamente se nos da a entender que Link nunca regresó? ¿Cómo fue que se platicaron de esas hazañas? ¿Cómo es que realmente la gente se enteró y especialmente la princesa Zelda se enteró de esto para seguirlo platicando? Además de esto también sale otra pequeña cuestión en mi cabeza en el por qué tendría que hacerlo. Como dije, bien podría ser, o sería de hecho lo más factible, que ella cuente todas estas historias para que precisamente no muera en el olvido todas las hazañas de Link y pues no quede como un simple héroe más del montón, por así decirlo. Claro, eso poniéndolo en el aspecto de que, como dije, pues para darle más sentido a lo que sería la historia. Pero, ¿y si realmente no fuera eso? ¿Y si realmente hubiera algo más atrás de todas estas historias narradas? Ya que estuve investigando un poco tras todo esto, y es que hay varias cosillas que me llamaron muchísimo la atención, señores. Y es que algo que realmente me llamó mucho la atención fue lo que ya había comentado, es cómo es posible que la princesa Zelda supiera de las aventuras o de las acciones que hizo Link en juegos en donde pues ella no estuvo presente, y de que de hecho prácticamente no hubo nadie, ni siquiera el mismo Link, quien le pudiera haber contado de esas acciones o de esas buenas obras que hizo.
Además de que también, si fuese el caso, ¿cuál sería el sentido de platicar la historia, por ejemplo, de Link's Awakening? Digo, ¿qué caso tendría el platicarles y decirles que Link derrotó una pesadilla y liberó al País del Viento, y pues que al fin y al cabo todo fue un sueño? Es muy extraño, y de hecho hasta bien podría inclusive hacer que algunos habitantes del reino de Hyrule pues no se pusieran a preguntarse, bueno, ¿y cómo sabes que todo lo demás no fue un sueño, no? Entonces, no sé, se me hace muy extraño, muy curioso. Además de que también otra cosa que se me hizo interesante es que pues en estas historias, teniendo en cuenta eso, que realmente son historias o leyendas que está platicando supuestamente la princesa Zelda, es como realmente Ganondorf, el rey de las ladronas Gerudo, es prácticamente el mismo en varios títulos de la saga, pasando por Ocarina of Time, después yendo a Twilight Princess, en donde prácticamente es el mismo, en también Wind Waker, en donde también es el mismo, y digamos, si ya no es Ganondorf, pues al fin y al cabo la reencarnación del rey demonio, quien sería Ganon, es prácticamente el mismo pues en todas las líneas de tiempo y la mayoría de los villanos que aparece tras derrotar ya a Ganondorf o a cualquiera que esté supuestamente intentando regresar al rey demonio. Como ven, esto es bastante interesante, pero entonces, ¿qué tendría que ver realmente con todo lo que dije al principio del video? En donde pues hay realmente corrupción, en donde realmente hay mentiras y todo, y donde dije que había un rey malvado, un rey egoísta, que solamente quería ver por el bien de su propia persona. Y es que me puse muy conspiranoico otra vez, me puse mi gorrito de conspiración, y es que me quedé pensando, ¿y si realmente todo lo que escuchamos o esas supuestas leyendas pues no son ciertas y solamente todo viene a conveniencia del rey? Vamos a intentar checar esto y ver qué tan válido es todo esto. Y es que me quedé pensando, porque hay otra cosa bastante interesante cuando se trata de los juegos de The Legend of Zelda, y es que como tal, el rey de Hyrule, y pues al fin y al cabo todo el reino, siempre se pone como lo bueno o como el lugar bueno, que pues al fin y al cabo pues tendría que ser, ¿no? Digo, al fin y al cabo es lo que siempre se nos ha planteado. Pero es que, no lo sé, es demasiado perfecto y demasiado bello. Digo, en varios de los títulos de la saga vemos como el mismo rey se sacrifica por su propio reino. En Breath of the Wild, por ejemplo, literalmente esperó su espíritu, se quedó vagando para poder volver a hablar con Link y pues intentarlo ayudar en su misión una vez más. En Wind Waker pasó lo mismo, de alguna forma logró sobrevivir, no recuerdo bien cómo, ya tiene años que lo jugué, pero al final sabemos que él es quien nos ayuda y toca la Trifuerza, y él mismo se sacrifica una vez más para inundar junto a Ganondorf y todo lo que quedaban de los vestigios del antiguo Hyrule, para salvar tanto a Link como a Zelda o a Tetra, para que ellos pudieran crear un nuevo Hyrule. Y pues así podemos seguir viendo todos los demás en todos los demás juegos, que realmente el reino de Hyrule pues era algo bueno. Pero ¿y si no es realmente así? ¿Y si más bien toda la historia que se nos está contando es para que nosotros creamos que el reino de Hyrule y el rey realmente pues son buenas personas, al igual que la familia real? Vamos a indagar un poquito sobre esto. Y pues bien, para empezar, tenemos que tener entonces en cuenta que toda la mayoría de los juegos de Zelda serían entonces solamente una narración, una plática que nos estaría contando la princesa Zelda, y digamos que nosotros estaríamos dando una especie de dramatización, nada más. Pero obviamente para que esto exista pues tuvo que haber tenido pues un principio, tuvo que haber pasado ya sea una historia de cualquier lado, pero esa historia se tuvo que haber basado pues en algún hecho, algo que realmente ocurrió. Y pues yéndonos ahora una vez más a la cronología de The Legend of Zelda, como lo he dicho ya en demasiadas veces en este canal, el primer juego de dicha cronología sería Skyward Sword. Así que, poniéndonos en contexto, digamos que Skyward Sword realmente fue algo que ocurrió bien, tal cual. No es una dramatización, sino que aquí podríamos decir que efectivamente pues encarnamos como tal al primer Link, al primer héroe que pues fue elegido por las diosas para custodiar y cuidar a Hyrule. Y pues de aquí pues ya sabemos todo lo que ocurre, ¿no? Todos los eventos del juego. Tras esto, ya podríamos pasarnos directamente a lo que sería el segundo título, cronológicamente hablando, el cual sería The Minish Cap. A partir de aquí las cosas serían interesantes, ya que como sabemos, al final de Skyward Sword se nos menciona, o bueno, se les menciona tanto a Zelda como a Link, que ellos tienen que pues ahora encargarse de un nuevo pueblo en la superficie, y pues de ahí formar un nuevos hogares y nuevo todo, que con el tiempo se convertiría en el reino de Hyrule. Aquí ya como dije, pasando a los eventos de The Minish Cap. Aquí es curioso porque aquí tenemos en cuenta que es un nuevo adversario o su nuevo enemigo al que vemos, el cual es Vaati, y otras pequeñas criaturitas, los cuales son los Minish. De hecho, a partir de aquí las cosas ya se ven bastante fantasiosas, así que yo bien podría decir que literalmente desde aquí ya empezarían a platicarse y contarse nuevas historias del héroe, pasando después por Force World y pasándonos al lugar donde nos interesa todo, Ocarina of Time, en donde aparte de que se ramifica todo lo que sería la saga de The Legend of Zelda, también hay algo interesante aquí,
ya que podríamos decir que por el momento, hasta esta fecha cronológicamente hablando, todo ocurriría bien. Serían pláticas que a lo mejor la princesa Zelda estaría hablando y que inclusive hasta el juego de The Minish Cap podría ser o pudo haber sido protagonizado por el mismo Link o el hijo, a lo mejor de Link, que vimos en Skyward Sword, y pues que pasó toda esa aventura. Y pues bien, ¿qué pasa entonces en Ocarina of Time? O por qué digo que realmente aquí pasa lo interesante. Y es que si nos ponemos a pensar en los juegos que siguen después cronológicamente hablando de Skyward Sword, realmente es bastante interesante cómo las cosas se ven un poquito más amenas. Es verdad, obviamente hay todavía villanos y todo, pero realmente las cosas se ven un poquito, ¿cómo decirlo?, más tranquilas. Y si es del dado caso que es una plática o una historia que le está dando la princesa Zelda hacia su pueblo, pues no lo sé, es algo más tranquilo. Al fin y al cabo se plantea directamente pues un villano, que en este caso sería Vaati, y de hecho serían los dos, porque sería tanto en Minish Cap como en Force World. Entonces, algo aquí me llamó mucho la atención, ya que pasando esto pues llegaríamos a lo que sería Ocarina of Time. Y es que aquí podríamos decir que por alguna razón se dividió o se partió la línea en tres, ignorando los hechos ocurridos directamente en el juego, el cual fue sacar la espada maestra y aparentemente viajar entre tiempo, que de por sí esto ya es una locura bastante interesante. Pero realmente, ¿a qué es a lo que quiero llegar? Bueno, es que como dije, en Ocarina of Time realmente pasan muchas cosas interesantes, y es que por ejemplo Link lo que tiene que hacer es salvar al reino de Hyrule de lo que sería el rey de las ladronas Gerudo, el primer villano realmente como tal, viéndonos en cara a cara con Ganondorf, ¿no? Tal cual. Y pues ya teniendo igual una raza y todo. Pero lo interesante aquí es que Ganondorf, como dije, proviene de las ladronas Gerudo, las ladronas las cuales están exiliadas del reino de Hyrule, porque aparentemente pues no querían estar bajo su doctrina, o no querían estar bajo pues su yugo, por así decirlo, ¿no? Y de hecho fue por eso que también optaron por tampoco dejar entrar a ningún hombre a todo lo que sería sus tierras, sino solamente podrían ser puras mujeres las que podrían estar ahí, y el único hombre sería designado como su líder innato, lo que bueno, podemos ver en el juego directamente. Pero realmente todo esto que tiene que ver con lo que había dicho al principio respecto pues a una confabulación por parte del reino de Hyrule, pues aquí es donde nos tenemos que desentrañar chido. Pues bien, para empezar tendremos entonces que ponernos en contexto de que realmente la princesa Zelda está platicando o nos está narrando esta leyenda, la que podemos apreciar en Ocarina of Time. Y bueno, para empezar siento que hay algunos pues vacíos, hay algunas cositas interesantes si es que es una historia, porque para empezar, de ponernos en contexto, ¿cómo es posible que el rey de las ladronas Gerudo, una raza que al fin y al cabo está exiliada por los mismos Hylianos, pues haya entrado así sin más? Sí, es verdad, y sé que también se nos menciona que lo está haciendo con el fin de acercarse más al reino de Hyrule, y pues digamos que tener una especie de acuerdo y estar más en confianza, ¿no? Pero pues bueno, aún así, la verdad es que por ejemplo la princesa Zelda se dio cuenta de sus malévolos planes de Ganondorf, y pues dudo mucho que haya sido la única. Recordemos que también estaba Impa, que al fin y al cabo también tenía, se supone, un buen allegamiento con el rey de Hyrule. Y pues imaginemos que el rey también tenía otros subordinados que serían pues bueno para eso. Entonces, ¿cómo es posible que se haya pasado por alto pues algo tan grande como una confabulación dentro del reino de Hyrule por parte de Ganondorf? Y que al fin y al cabo literalmente nadie hiciera revuelo. Y por ejemplo, cuando al fin y al cabo pues hizo lo que tenía que hacer y aparentemente pues mató al rey de Hyrule en los últimos hechos de cuando somos Link niño, en el aspecto de que ya tenemos las 3 piedras espirituales, el único que realmente se puso al tiro pues fue un solo guardia, el cual pues ahora podemos verlo si nos vamos a un callejoncito por ahí, y de hecho está literalmente tirado en un callejón. Entonces no lo sé, o estaba muy bien planificado todo, o hay algo detrás de todo esto, señores. Y es que poniéndonos a pensar un poquito más y analizando más las cosas, el reino de Hyrule que podemos ver en Ocarina of Time es muchísimo más civilizado por diversas civilizaciones que en los otros títulos que podemos ver después de lo que sería Skyward Sword, ya que por ejemplo tanto en Minish Cap como lo que sería en Force Sword pues aún se puede ver bien lo que sería, o bien plasmado lo que sería el dominio de Hyrule o el reino de Hyrule sobre pues todo lo que serían las tierras que hicieron Link y Zelda, los primeros Link y Zelda, para poder formar esta nueva tierra en la superficie. Pero en Ocarina of Time no, se habían alzado otro tipo de razas en estas mismas regiones o en este mismo lugar, los cuales pues basta de mencionar que serían los Zoras, los Gorones, inclusive hasta los mismos Kokiri, ya que al fin y al cabo pues también vivían un poco aparte de lo que serían entre comillas el reino de Hyrule, perteneciendo aún a las mismas tierras de Hyrule, pero como tal como sociedad diferente. De hecho, cosa que pues podemos apreciar en cualquier país del mundo, en donde podemos, a pesar de que sea, por ejemplo, aquí en México, directamente sabemos que estamos en el país de México, está dividido por estados.
el Estado de México, el Estado de Chiapas, el Estado de, bueno, todos, ¿no? Entonces está dividido, aunque pertenezcan al mismo país, hablando aquí en la vida real, pues está dividido, como dije, por estados, al fin y al cabo. Entonces, pues algo así podría estar pasando en el reino de Hyrule de Ocarina of Time. Cosa que posiblemente al rey ya no le convenía mucho, o inclusive no le agradaba, ya que una raza ya había sido pues prácticamente, no prácticamente, ya había sido literalmente funada del reino de Hyrule y habían sido exiliadas al desierto, las cuales serían las Gerudo. Y no solamente ellos, ya que recordemos que también se encontraban los Sheikas, y los Sheikas era una tribu que aparentemente era muy fiel al reino de Hyrule, pero por pues cosas que pasaron entre ellos, aparentemente en algún punto dejaron de tener esa confianza y el mismo rey de Hyrule también los terminó exiliando. Así que qué tal si realmente el rey de Hyrule que podemos apreciar en Ocarina of Time pues no era tan bueno como nosotros creemos y realmente quiso tener más poder del que debía. Y es que, como dije, ella había exiliado pues a una raza que literalmente estaba en su contra, las cuales eran las Gerudo, y otra que tuvo que pues prácticamente eliminar, entre comillas, o al darle su exilio, porque pues ellos igual al ser exiliados se sintieron deshonrados y muchos pues cayeron literalmente en la automorición, porque pues ya sentían que su propósito ya no estaba existente aquí. Entonces, ¿qué tal si el rey de Hyrule realmente quiso hacer lo mismo con las demás razas? Sintió que ya no tenía más poder y que poco a poco pues el reino de Hyrule iba a terminar perdiendo su dominio, su poder. Así que tal vez intentó hacer las cosas más a la fuerza que de ganas. Y es que, poniéndonos a pensar, pues los Gorones, digamos, por ejemplo, intentaron dialogar con ellos, pero pues igual al ver que estos estaban ya medio evolucionando y teniendo más conciencia inteligente, pues estos, el reino de Hyrule hablando, pues se pusieron más agresivos. Tal vez inclusive ellos, o el rey de Hyrule, mandó a que bloquearan su lugar donde se alimentaban, la cueva de los Dodongos, para que ellos ya no se pudieran, pues eso, alimentar y al fin y al cabo sucumbieran ante las exigencias del rey, cosa muy interesante. En el bosque Kokiri, pues bueno, a lo mejor igual no fue pues tan necesario las amenazas, pero literalmente el rey de Hyrule intentó hablar con el árbol Deku, y tal vez este mismo le planteó directamente al árbol Deku que como tal él no se iba a meter en ningún tipo de interferencia pues diplomática. Literalmente él nada más se encontraba ahí por bien tanto de los Kokiri como para proteger lo que sería una de las piedras espirituales. Si es que, claro, existían las piedras espirituales. Los Zora serían los más problemáticos, ya que pues prácticamente en evolución ellos ya irían muy acertados o muy cercanos a lo que sería el reino de Hyrule. Así que tal vez pues ellos vieron pues muy malas las intenciones del rey de Hyrule, y tal vez inclusive el rey de Hyrule también intentó de alguna forma amedrentarlos o inclusive amenazarlos, como ya había dicho con los Goron. Pero pues estos no se dejaron, inclusive hasta lo terminaron sacando, y pues hubo una pequeña amenaza ahí de si quería volver a intentar hacer algo indebido, pues los Zoras iban a tomar medidas drásticas. Hasta este punto, como ven, realmente lo que estoy narrando es prácticamente lo mismo que se está narrando en lo que sería la historia del juego, solamente que poniendo en vez de a Ganondorf, pues al rey de Hyrule, que sí sigue siendo algo bastante interesante y muy conspiranoico de mi parte, pero es que las cosas realmente no terminan todavía aquí. Y es que, como dije, al fin y al cabo, el rey de Hyrule, suponiendo que realmente todo lo que estoy diciendo es realmente verdad, y lo que vemos, lo que vivimos en el juego de Ocarina of Time, pues es más que nada una especie de fachada para poder encubrir todo este tipo de cosas. Y es que, por ejemplo, posiblemente, después de la negativa que tuvieron los Zora para unirse o pues realmente darle toda su lealtad al rey de Hyrule, este realmente literalmente se pondría medio loco, medio intenso, y al igual que como pasó con los Sheikas, pues quiso tomarlo más a la fuerza que de ganas. Así que pues posiblemente empezó una guerra que terminaría muy mal, señores, porque después de que el rey de Hyrule empezara a tomar medidas estratégicas, decidió literalmente invadir el reino de los Zora, y pues que fuera algo más a la fuerza que de ganas su inclusión en el reino de Hyrule o su lealtad al reino de Hyrule. Cosa que pues al fin y al cabo los Zoras también no quisieron ceder, y pues ahí hubo una lucha bastante interesante, una lucha que al fin y al cabo pues iban perdiendo los Zoras, porque sea como sea, los Hylianos tenían mucho más fuerza estratégica y al fin y al cabo mucho más armamento militar que los Zora. Recordemos que los Zoras de Ocarina of Time realmente eran un poco más pacifistas, o se podrían ver un poquito más pacifistas de lo que podríamos decir de un, no sé, de un ejército bélico o de un ejército pues hyliano, un ejército literalmente tal cual de un reinado, con escudos, espadas y no sé, hasta cañones y magia y cositas así bien randoms, ¿no? Así que en este aspecto, digamos, los Zoras estarían muy desprotegidos, o digamos sabrían que podrían perder, pero aún tendrían un as bajo la manga, su dios Yabu Yabu.
Y es que recordemos que al fin y al cabo serían, digamos, las tres diosas y la diosa Hylia las deidades protectoras del reino de Hyrule. Pero en los Zoras podemos ver que también consideraban dioses a otro, y en Ocarina of Time directamente tenían a su dios Lord Yabu Yabu, el cual para ellos era una deidad. Así que poniéndonos en este contexto, supongamos que los Zora fueron y le pidieron ayuda a este dios, a Lord Yabu Yabu, y precisamente este les ayudó pues haciendo algo bastante interesante, muchachos, ya que logró de alguna forma, ya sea que si tuviera poderes divinos este Lord Yabu Yabu, o que los Zora pues también tuvieran alguna especie de plan de contingencia por cualquier cosa, y literalmente empezaron a inundar Hyrule pues en todo su esplendor, literalmente, y lo inundaron hasta llegar al punto en donde pues habría que ni los Hylianos y desgraciadamente otras razas no podrían sobrevivir más que ellos mismos, los Zora, y pues obviamente en batalla pues los Zora tendrían muchísima más ventaja en el agua. Algo bastante interesante, como ven, yo ya hice toda una guerra mítica y legendaria entre los Zoras y los Hylianos, pero no puede ser que tendría algo sustentable. O tal vez sí, la inundación en The Wind Waker. Pasándonos después de todo esto a lo que sería The Legend of Zelda Wind Waker, como saben se nos platica que tras el resurgimiento de Ganondorf, y pues que el héroe del tiempo ya no logró regresar o no pudo volver a esta línea del tiempo, las diosas se vieron obligadas a inundar todo el reino de Hyrule, y pues pasando los eventos que podemos ver en lo que sería The Wind Waker. Pero ¿y si realmente no fueron las diosas y como ya comenté fue realmente pues a lo mejor el dios Yabu Yabu o los mismos Zoras quien lograron inundar todo el reino de Hyrule? Sé que suena bastante locochón y bien fumado de no sé dónde, pero pues esto todavía sigue, ya que por ejemplo vamos a hacer suponer. Digamos que si ese fuese el caso y que realmente pues los Zoras intentaron inundar todo con el afán de derrotar a los soldados Hylianos, entonces ¿por qué en Wind Waker no encontramos a ningún Zora? Si de hecho pues directamente ellos son los que tendrían que haber sobrevivido de toda esta masacre, de toda esta inundación, ¿no? ¿Por qué no aparece ningún Zora en lo que será Wind Waker? Pues es que bueno, aquí todavía se viene más interesante. En el manga que podemos apreciar en Ocarina of Time, en algún punto, la verdad ya no lo recuerdo bien, aparece una tribu de hombres pájaro, el cual no recuerdo bien su nombre, posiblemente ya estén viendo ahorita una imagen, en donde bueno, es una especie de pequeño relleno en donde Link se topa con un hombre de estos pájaros, o bueno, como un chavo, un niño de estos hombres pájaro, y que es medio arrogante si no mal recuerdo. Y al final se terminan haciendo buenos amigos y todo el show, ¿no? El punto aquí son estos hombres pájaro, los cuales estaban pues desde Ocarina of Time, los que nosotros conoceríamos después como la tribu de los Orni. Cosa interesante, ¿por qué? Porque poniéndonos en cuenta en esto, ya se sabía que estos hombres pájaro que podemos ver en Ocarina of Time, o por lo menos en el manga de Ocarina of Time, como sabemos, o como se aprecia ahí, ellos ya prácticamente conocían el reino de Hyrule, así que tras ver todo este tipo de cosas, tal vez el rey de Hyrule debió de haber pedido ayuda a estos hombres pájaro, y es que como sabemos, tal vez ellos no tendrán mucha ventaja en el agua hablando de los Hylianos, pero los hombres pájaros sí, o los Orni, lo que nosotros conoceremos como los Orni, ellos tendrán muchísima más ventaja, además de que hablando en la naturaleza, aquí en la vida real, ¿quién es el mayor amenaza para los pececillos? Efectivamente, señores, son las aves. Ya te cargo la fregada. Seas mamón, güey, soy un tiburón. Me vale burger. Así que posiblemente, tras ver todo este despapalle, el rey de Hyrule, como dije, pues pidió ayuda a estos hombres pájaros, ya sea que se hayan comunicado con él o que inclusive hasta de pura suerte, los hombres pájaros ya venían emigrando en estas fechas cuando ocurrió todo lo de esta supuesta guerra que estoy ya planteando, y pidió ayuda. Obviamente no sería de gratis, posiblemente el rey de Hyrule les dijo que les daría los dominios que quedaran en la tierra para ellos, siempre y cuando ellos también le juraran lealtad al rey de Hyrule. Posiblemente estos también lo vieron como una buena oportunidad de formar una base directamente y de entrar en una de las naciones más poderosas en el mundo, el cual sería momentáneamente en este lugar el reino de Hyrule. Así que tal vez ellos aceptaron y se unieron a sus tropas, cosa que obviamente los Zora no tenían en cuenta o nunca habían planeado, y pues desgraciadamente aquí fueron perdiendo territorio hasta que llegó un punto en el que ellos literalmente desaparecieron y ya no aparecieron más, tal vez porque se escondieron o porque la mayoría de ellos pues fueron cazados por los mismos hombres pájaro y pues bueno, se convirtieron en su cena, muchachos.
muy loco y todo esto, pero es que esto todavía sigue, ya que entonces esto prácticamente diría que la enemistad entre los Zora y los Hylianos pues sería directa, y es que se puede apreciar ya que después de esto, en los siguientes juegos que podemos ver cronológicamente hablando, por ejemplo, vamos a ignorar tantito lo que sería Majora's Mask y Twilight Princess, los Zoras ya no aparecen como tal. Si no mal recuerdo, dejan de aparecer lo que será en la línea de tiempo de lo que será Link Niño con The Wind Waker, que no aparecen, en Phantom Hourglass las que tampoco aparecen, y en Spirit Track sinceramente no recuerdo bien, pero estoy casi seguro que tampoco aparecen. Entonces nos dejaría a la siguiente línea de tiempo, en donde es curioso, porque señores, muy sencillo, lo que será A Link to the Past en adelante, los Zora prácticamente fungirían como unos enemigos, ya que como sabemos, en varios de los juegos que podemos ver en A Link to the Past y en otros más de la antigua escuela, los Zora realmente son enemigos del reino de Hyrule, tal vez por la misma acción que tomaron pues sus antepasados, los Hylianos, hacia los Zora. Y es que como ven, esto es una teoría bien jalada de los pelos y bien fumadota, pero es que todavía no termino, señores. Porque de hecho, si este fuese el caso, tendría muchísimo más sentido que toda la saga de The Legend of Zelda, o la mayoría de los juegos que podemos ver de esta saga, fueran narrados o fueran historias contadas por la princesa Zelda, ya que la familia real de Hyrule pues ocultaría toda esta guerra y todo este tipo de cosas que estarían pasando en el reino de Hyrule con simples historias, y obviamente manchando a las demás razas para que el reino de Hyrule siempre se tope o siempre se vea como pues el lugar bueno. Y es que aquí vienen otros puntos interesantes, señores. Uno de estos puntos sería que, como ya había mencionado, el enemigo principal de la saga de The Legend of Zelda es Ganondorf, uno que viene de un pueblo exiliado del reino de Hyrule, el cual sería las Gerudo. Así que obviamente el tomarle odio a estas personas o a estas pues ladronas, para empezar, pues sería lo más normal y no nadie levantaría sospechas de eso. El segundo punto sería que obviamente le creerían más a la legendaria princesa heredera de la sangre de la diosa, como sabemos o como se nos cuenta en todos los juegos, que aquí serían leyendas o historias narradas. Pues la princesa Zelda es la reencarnación de la diosa Hylia, así que obviamente el pueblo de Hyrule estaría embobado creyendo que realmente la princesa Zelda sería efectivamente la reencarnación de la diosa Hylia. Y aquí pues lastimosamente tal vez la misma princesa compartiría todo esto, o inclusive lavándole las manos, tal vez ella ni siquiera sabría esto, y hasta ella misma se creería la historia de que ella es la heredera de la diosa Hylia, pero realmente no lo es. Pues no es ni la reencarnación, ni tampoco tiene poderes mágicos, y simple y sencillamente le dicen que pues su tatarabuela sí los tuvo, y que su abuela también, y que ella algún día los despertará, pero que siempre pase esta plática o esta narración con generación, para que las personas pues no pierdan la esperanza en el héroe, el cual es el siguiente punto, el héroe, Link, en donde aquí lastimosamente para todos no sería más que una simple fachada para todo lo que sería el reino de Hyrule, ya que pues obviamente el rey de Hyrule se encargaría de hacer todos sus despapalles por debajo de la mesa, pero pondría a alguien, a un supuesto o un gran guerrero, un héroe que estaría dispuesto a darlo todo por su nación. Y es que también poniéndonos a pensar que realmente un solo hombre pueda literalmente acabar con todo lo que vemos en el juego, y especialmente por ejemplo hablando de Ocarina of Time, era un niño y se enfrentó a un estúpido dragón. Háganme el fregado favor. No lo sé, señores, eso es muy exagerado. Así que tal vez el mismo rey de Hyrule también incluyó o quiso incluir a este famoso héroe en sus historias, para que al fin y al cabo los niños que escucharan esta historia fueran creciendo con ese afán de claro, yo voy a salvar el reino de Hyrule como lo hizo el grandioso héroe elegido por las diosas, sí, yo también quiero ser uno como él, y que al fin y al cabo pues la mente de los niños se adoctrinara con esta ideología y le sirvieran con fidelidad al rey de Hyrule. Obviamente con esto poco a poco pues el rey de Hyrule vio que había mucho potencial en este tipo de mentiras. Y es que como dije, uno de los puntos que estoy dando muy a favor en esto es la transición que tiene tanto Ocarina of Time como The Wind Waker. Como ya dije, si todo este asunto de los Zora, pues tendría sentido, porque de hecho muchos en sus ayeres recuerdo que las teorías decían que los Zora que los Orni eran la evolución de los Zora. Pero ¿por qué los Zoras? Una gente acuática tuvo que evolucionar. O sea, lo entendería bien de los Goron, o que de hecho por eso igual los pobres Goron ni siquiera se ven en todo lo que es la saga de The Wind Waker, o bueno, en el juego de The Wind Waker, pobrecitos, murieron de ahogamiento.
y los Kokiri pues sí que tuvieron que evolucionar de una forma diferente o para poder subsistir. De hecho, hasta el mismo árbol Deku siguió todavía presente, obviamente igual renaciendo y todo el show como siempre había sido. Pero los Zora desaparecieron completamente. Esto lo explicaría bastante bien. Obviamente poniéndolos mucho más conspiranoicos, entonces sería que pues todo lo que veríamos en la saga de The Legend of Zelda es pura farsa, es pura falsedad, ya que no es nada más que una historia narrada, o el mismo rey de Hyrule le dijo a la princesa Zelda que le platicara a sus allegados, tal vez porque pues ella tenía más tacto y más volumen. Y pues esto es la única verdad, que realmente se ha estado pasando esta historia año con año, en la generación tras generación, de todo lo que sería la familia real de Hyrule, o sería nada más que una simple fachada para pues todo el caos y toda la destrucción que hizo el antiguo rey de Hyrule, y que posiblemente hasta la fecha se siga haciendo, y al final puede que realmente todos los juegos de The Legend of Zelda no sean más que una tapadera, una simple cortina de humo para pues engañar a algunos incautos y algunos tontos. Y adivinen, señores, nosotros también somos esos tontos. Y pues bien, yo creo que realmente hasta aquí podríamos dejarlo, aunque sinceramente aún hay varias cosillas que me llaman mucho la atención sobre de esto, pero creo que lo podremos dejar hasta aquí por el momento, porque la verdad es que es bastante interesante este tema, y a lo mejor lo podría investigar e indagar un poquito más. Obviamente, como había dicho, dejé afuera lo que sería la línea del tiempo de el Link adulto, lo cual sería en Majora's Mask y Twilight Princess. Pero bueno, al fin y al cabo también podemos suponer y poner en planteamiento que realmente igual son solamente historias que las está narrando la princesa Zelda, en algún momento poniendo igual a los Zora también como una especie de aliados antes de que todo valiera burger. Y de hecho hasta inclusive podríamos ignorar que realmente es una línea del tiempo, sino que realmente lo que vemos en Ocarina of Time es una sola línea temporal, pero pues se dividió y lo podemos poner una sobre la otra en la misma línea del tiempo, y que al fin y al cabo lo que nos está platicando supuestamente la princesa Zelda, de que se dividieron la línea del tiempo, pues no es nada más que relleno para que se vea más interesante la historia. De hecho, inclusive hasta eso podría terminar, o estas leyendas podrían terminar en lo que sería Breath of the Wild, ya que pues para muchos inclusive se puede plantear que Breath of the Wild pasó después de todos los acontecimientos que vimos de todo lo que sería la franquicia de Zelda, y literalmente se inicia, o sea, es una especie de reboot entre comillas, ya que como tal sigue siendo la misma cronología, empieza por Breath of the Wild, y aquí es por eso es que realmente las tribus como tal se siguen viendo de buena manera. Hay Ornis, hay Zoras, hay Gorones, los Hylianos, y todos realmente conviven en paz para enfocarse y derrotar a lo que sería a la calamidad de Ganon, que de hecho inclusive si nos ponemos todavía más conspiranoicos, podríamos decir que todo este digamos reinado corrupto terminó precisamente con esto, o inclusive las mismas diosas o la diosa Hylia mandaría lo que nosotros conoceremos como el cataclismo, en donde literalmente todas las naciones o todas las razas tuvieron que ver obligadas pues en unir sus fuerzas, en dejar todos esos términos bélicos para poder enfrentarse a esta única amenaza realmente potencial, y que ahora sí podrá venir a destruirlo todo. De hecho, inclusive hasta tal vez el único enemigo que tuvo toda la saga de The Legend of Zelda solamente fue el Heraldo de la Muerte, y cuando fue destruido y todo empezó en buenas manos, literalmente pues aquí pues no pasó nada, todo iba bien, y el Heraldo jamás, o bueno, su descendencia jamás pasó, y todo esto fue nada más, como dije, un encubrimiento, una fachada para que al fin y al cabo todos los gobernantes del reino de Hyrule pudieran esconder sus fechorías y pues aventándoselas a una leyenda en donde supuestamente siempre estará reencarnando el supuesto Heraldo de la Muerte, o como el Rey Demonio, o como Ganondorf. Eso pues prácticamente sería no algo nuevo si lo hablamos en términos pues de aquí de la vida real, ya que como sabemos muchos gobernantes, muchas personas, muchos políticos realmente trabajan por debajo de la mesa, y realmente lo que muchos han apostado es que hasta que no haya una amenaza universal, no sé, un meteorito o lo que ustedes quieran verlo, es la única forma en la que realmente las potencias mundiales se podrían olvidar de sus enemistades y podrían verse uno a uno pues como aliados realmente. Y tal vez eso fue lo que obligó a Hylia y a las diosas tal vez a liberar una vez más a pues algo horrible, una bestia totalmente incontrolable, que como ya dije, bien podría ser conocida para nosotros como el cataclismo de Ganon. Y pues obviamente pasando todo lo que ya vimos en Breath of the Wild, haciendo que realmente los acontecimientos de Breath of the Wild, las cosas ya se habían calmado mucho, o habían logrado solidificar la unión de pues lo que era el nuevo Hyrule. Pero no lo sé, muchachos, ¿ustedes qué opinan sobre esta teoría? Yo digo que hasta aquí lo puedo dejar. Como dije, es un tema bastante extenso y me podría seguir extendiendo más todavía, pero yo creo que ya lo podemos dejar hasta aquí. Así que bueno, yo los leo en los comentarios, muchachos. Ustedes pónganme sus opiniones, qué es lo que opinan, qué es lo que no. Y como dije,
Nada más para dar este pequeño recordatorio, pienso igual hacer otro tipo de videos, nada más que los iré seccionando en su momento. Pero en fin, por el momento disfruten de esta pequeña teoría que les traje, bien fumadota, no voy a decirles que no, pero oigan, es una teoría. En fin, se despide con muchísimo gusto Link 10x2, un saludo, y esta vez no me grabo porque mi cámara se ve bien Full HD 4K y la neta no está chido. Hasta luego.